El día de hoy vamos a platicar con Ninelt Sandoval sobre su deseo de recuperar la identidad ancestral en México. Platícame, Ninelt, ¿por qué deseas recuperar la identidad nacional y qué buscas con esto? Pues yo creo que estamos, bueno, primero, hola Jacob, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder platicar contigo. Y pues nada, yo creo que este es un momento muy importante para toda la humanidad, para todo el planeta. Estamos viviendo pues un cambio que no nos había tocado, ¿no? En nuestra era. Y pues estamos justamente aquí viéndolo suceder, algo que estaba ya predestinado desde hace muchísimos años y que nuestros ancestros poseían ya todo este conocimiento acerca de toda la forma de estar relacionados armoniosamente con la vida y con nuestro entorno y con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. Entonces, en este momento histórico que estamos viviendo, sería muy valioso que pudiéramos incorporar todo este conocimiento ancestral que ya obedecía a las órdenes naturales del universo para estar en armonía y que se perdió pues, en el proceso de conquista porque los europeos llegaron e impusieron su cultura y ni siquiera voltearon a ver lo que había de este lado antes de que ellos llegaran, o sea, no les importó, o sea, acabaron con todo, impusieron su cultura, su religión, su educación, y pues eso sucedió durante estos 500 años, ¿no? Entonces, ahorita que justamente estamos, eh, pues no celebrando, pero sí conmemorando los 500 años de todo lo que sucedió en este proceso, pues es un gran momento para recordar todo esto que ya estaba aquí antes y ver y darle el mismo valor que tiene todo lo que llegó después, porque pues justo no queremos decir que algo sea mejor que otra cosa, ¿no? No es como que lo ancestral sea mejor que lo español o viceversa, simplemente pueden vivir juntos, simplemente tienen que reconocerse uno al otro y reconocer que ambos son reales y que ambos son válidos y que ambos tienen muchísima vigencia en este momento y incorporarlos. Es algo por ahí. Específicamente, ¿cuáles son los elementos de la cultura ancestral que te gustaría rescatar? Y si pudieras, ¿me podrías explicar cómo nos podrían ayudar estos conocimientos ancestrales a enfrentarnos a la crisis actual? Y bueno, también me gustaría que me dijeras cuál es la crisis actual. Supongo te refieres a la crisis del coronavirus. Wow, qué buenas preguntas. Ya me colgué muchísimo con la primera, ¿verdad? Pero a ver, ahí te va. De los saberes ancestrales, pues me gustaría mucho la medicina, porque la medicina a base de plantas creo que es muy valiosa. Me gustaría, pues es que todo, porque desde la arquitectura, la agricultura, la ciencia, la astronomía, la medicina, la educación, eh, todo, pues todo tenía una filosofía muy profunda y muy encaminada a la excelencia de cada persona. Entonces, pues yo creo que es prácticamente todo, excepto la parte del sacrificio, ¿no? Que eso creo que fue justo lo que se tenía que terminar. Y por cómo nos ayudaría en la vida actual, pues es justamente el aprender a vivir en armonía y en equilibrio, que es lo que está perdido. Con la crisis no me refiero al coronavirus, el coronavirus es el síntoma, es la manifestación ya física de algo que no funciona. Entonces, este, pues justamente el recuperar este pasado ancestral nos permite vivir en armonía y en equilibrio otra vez y eso es lo que realmente podrá pues regresarnos a una vida
plena, así, tal cual, en equilibrio con la naturaleza y con todo. Me gustaría que me explicaras cómo podemos recuperar estos conocimientos ancestrales, dónde se encuentran guardados o recolectados estos conocimientos ancestrales, dado que, bueno, Pues la mayoría pasaron por tradición oral a lo largo de estos 500 años, porque hubo unos cuantos que los resguardaron y se los fueron transmitiendo a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos, y así por muchas generaciones. Entonces, por mucho tiempo estuvo prácticamente oculto porque la gente pues los tachaba de chamanes, hasta de brujos y así. Entonces, pues ellos guardaron como ese conocimiento pues medio secreto, pero cada vez ha sido menos la represión y ha sido más bien más valorado todo esto, como los temazcales, por ejemplo, que ya todo el mundo quiere hacer temazcal, o ya todo el mundo quiere tomar pulque, ya todo el mundo, para ya para todo el mundo es muy normal el incorporar todo esto. Entonces, pues ya así es su tiempo de salir todo esto a la luz. Y la verdad es que ya hay mucha gente, hay muchas casas de medicina, hay muchas escuelas, hay muchos talleres. Entonces, pues ya está muy al alcance, la verdad, todo esto. otra de las dudas que me surgen es que en México existieron una gran variedad de civilizaciones y culturas indígenas, ¿no? Entonces me gustaría saber en concreto cuáles de estos conocimientos ancestrales o tradiciones ancestrales te gustaría rescatar, dado a la gran diversidad de conocimiento, de culturas que existieron en México, incluso civilizaciones, ¿no? Todas, todas, e incluso de las que están más desaparecidas en todo el mundo, porque fíjate, viene ahí algo muy interesante, porque afortunadamente en México está sucediendo este fenómeno de que las culturas están recuperando su valor y sus costumbres y su lengua, porque para nosotros, en lugar de discriminarlos, ya cada vez los estamos enalteciendo más. Entonces, ellos se sienten más seguros de conservar sus tradiciones. Un gran ejemplo son los wixárikas, que ellos no pasaron por el proceso de cristianización por la expulsión de los jesuitas del territorio mexicano, que los regresó al Vaticano. Entonces no entraron a sus comunidades o pasaron muy poco tiempo, entonces ellos no se evangelizaron, se mantuvieron en sus creencias y en su cosmovisión durante todo este tiempo. Y ellos han ayudado a muchos más a recuperar también su memoria ancestral. Los Comcac, por ejemplo, de Sonora, también han recuperado su memoria ancestral. Entonces, eso se puede replicar en otros países que todavía no han dado este paso. Por ejemplo, en Canadá, eso podría beneficiar muchísimo a las comunidades indígenas de allá, en inspiración, en que ellos sepan que hay una luz de esperanza, porque ellos no saben lo que está pasando aquí en México. Entonces, ellos no saben que el orgullo indígena está emergiendo otra vez. Para ellos eso ya está olvidado y muerto, ¿no? Entonces, sería muy, muy hermoso y valioso que cada cultura ancestral del mundo pudiera volver a reconocerse a sí misma. Mencionas el aspecto de la cosmovisión y del lenguaje. ¿Te gustaría a ti también rescatar las lenguas ancestrales y las religiones y cosmovisiones ancestrales? Pues claro, no veo por qué no. Al final, todo aquello en lo que se crea existe. Entonces, pues si queremos ver un mundo, o bueno, quién sabe qué pasaría en un mundo lleno de energías vivas. Pero pues yo solo creo que al menos todo este pasado de este continente americano, que por la misma forma en cómo se desarrolló aquí toda la conciencia, pues creo que sería muy valioso que aprendiéramos a
a coexistir con todo ese conocimiento y con toda esta forma de vida, eh, y aprender a vivir así, en amor y en equilibrio y en armonía. ¿En qué sentido consideras tú que, que la sociedad actual no vive en amor y armonía? Y también me gustaría que me explicaras cuál es la crisis. Tú mencionas que el coronavirus es un síntoma de algo peor. ¿Qué es exactamente a lo que te refieres? ¿Me podrías decir? La crisis es la falta de sentido de coexistencia con el todo. Es ese sentido de individualismo y de que lo que hacemos no influye en todo lo demás. Entonces, eso en lo individual ha ido permeando en lo colectivo a un grado de que ya se convirtió en una, o sea, pues, como en un tipo de cáncer, ¿no? Como en algo que ya se, se volvió en nuestra contra. O sea, al grado exacto, ya nos está atacando, exactamente. Entonces, pues la forma de contrarrestarlo es justamente a través de la conciencia. Es como podemos darle la vuelta y transmutarlo otra vez en energía, en luz. Eh, Esa es la crisis. Y bueno, y parte de tu medicina también es contra este cáncer, es el retorno a las tradiciones ancestrales. Sí, a la forma de vida así en equilibrio y en armonía. Ok. ¿Podrías decirme en qué se diferenciaba específicamente la vida ancestral con la vida actual en cuanto a esta armonía de convivencia? Sí, justo hay unos videos en los que lo explico. Tiene que ver desde cómo se desarrolló cada continente. O sea, aquí en América, los nómadas empezaron a poblar el continente y a adaptarse a las condiciones naturales de cada espacio. Y para eso conectaban con la energía particular de cada espacio, con las montañas, con los ríos, con los astros, con todo, y se hacían parte de ese lugar, ¿no? Se hacían uno con ese lugar y por eso desarrollaron todo este conocimiento místico. En Occidente, en Europa, llegaban a un lugar y conquistaban a otro y luego ampliaban su territorio y conquistaban a tres más y los exterminaban y luego se iban para otro. Y ellos se la pasaron de guerra en guerra. Toda Europa se la pasó conquistándose unos a otros. Entonces ellos nunca tuvieron tiempo de conectar con la naturaleza, más bien su instinto siempre fue de dominar y de llegar a imponerse a donde quiera que llegaban. O sea, llegaban los romanos sobre los griegos y luego los turcos por acá y los, ya sabes, Napoleón y así todos se la pasaron así, conquistándose en guerras, imponiendo su filosofía y su cultura. Entonces, cuando ellos llegan a este continente, llegan con esa forma de pensar y de vivir y se pierde todo este equilibrio. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, decidieron secar el lago de Texcoco y hundir la ciudad y, bueno, y construir sobre ese lago y pues algo que iba en contra totalmente de la naturaleza. Y así se ha construido muchísimas cosas totalmente en contra de la naturaleza. Entonces, y pues simplemente el uso de hidrocarburos es el principal ejemplo. Entonces, los plásticos y pues todo lo que se genera por ahí, ¿no? Entonces, pues ahí fue la pérdida de equilibrio, de armonía, de no darnos cuenta que pues si lo ensuciábamos, pues tarde o temprano iba a hacernos daño también a nosotros. Eh, u- Entonces, pues ahí estamos ahorita. Eso es el coronavirus, es el síntoma de esta enfermedad. ¿A qué se debe que, bueno, durante la conquista, es algo que interesante que tal vez fuera de contexto, pero me gustaría saber, ¿a qué se debió que los otros pueblos indígenas alrededor de Tenochtitlan apoyaran a Hernán Cortés en la conquista?
porque ellos también estaban sometidos por los mexicas. O sea, los mexicas no llegaban a imponer su cultura, pero sí llegaban a pedir tributo. Entonces, y eran guerreros y sí eran, o sea, eran violentos. Entonces, sí, primero llegaban probablemente en un tono violento a decir, oye, pues hay de dos, o si nosotros ganamos, pues tú te vuelves parte de nuestra nación y te ves obligado a pagarnos impuestos en especie de lo que tú produces aquí en tus tierras y pues en teoría también en personas para sacrificios humanos, o sea que era parte de la ofrenda que hacían a su dios Huitzilopochtli. Muchos me dirán, juzgarán que sí o que no sea cierto, cada quien tiene su versión, pero pues esa es una de las versiones, ¿no? Que llevaban personas para sacrificios humanos. Entonces, pues eso no los tenía nada contentos, porque eso era mensual o periódicamente. Entonces, pues era como de, pues tenemos que vivir sometidos por estos que siempre vienen a cobrarnos, ¿no? Entonces Hernán Cortés les dice, no, yo voy a llegar y los voy a liberar. Yo solo me quiero apoderar de Tenochtitlan. Obviamente Hernán Cortés nunca les dice, yo los voy a someter a todos ustedes. Ellos nunca se lo imaginaron. Dijeron, pues él va a acabar con Tenochtitlan y pues punto. Entonces, por eso se aliaron con él muy fácilmente. Y como vieron que, o sea, primero los tlaxcaltecas, ellos ya eran enemigos de por sí, ¿no? Por eso no se les puede llamar traidores. O sea, ellos encontraron un aliado muy poderoso porque ellos de por sí eran enemigos. Y después de que ganaron, o sea, después de que Hernán Cortés escapó cuando lo de la noche triste, entonces pudo llegar con todos los demás y decir, yo me escapé de Tenochtitlan. O sea, eso era inimaginable, eran los mejores guerreros que existían y los odiaban y aún así Hernán Cortés escapó. Entonces, eso era algo que tenía que suceder, o sea, eso era algo que así debía de haber sido, así como este momento tiene que ser así. Y va a ser un renacimiento muy hermoso, eh, porque es una historia así de leyenda, ¿no? Una cultura que renace de las cenizas después de 500 años de su conquista. Sí, y eso va a dignificar a muchos pueblos y a muchas culturas en todo el mundo y va a ser pues, un renacer para nuestro planeta, ¿no? De la mano del reconocimiento de todo este saber que se pudo guardar poco a poquito durante todo este tiempo. Muchas gracias, Ninel. ¿Habría algo que te gustaría agregar sobre el deseo que tienes de recuperar nuestros valores ancestrales? Pues que estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida pues de que la vida me permita presenciar este momento y ser parte de él. Yo colaboro también con personas de diferentes culturas. Tengo amigos otomíes, comcac, mayas, huirráricas y, bueno, mexicas, obviamente. Y me siento muy orgullosa y muy honrada de poder, pues sí, saber que toda su fuerza y todo su valor y toda su convicción de quiénes eran haya sobrevivido por tanto tiempo, al grado de que ahora puedan ser inspiración para todo el mundo. Entonces, pues muy inspirada y muy agradecida con todos los que han mantenido vivo todo esto para que llegue a, a dignificar a todo nuestro planeta. Entonces, pues con mis mejores vibras, mis mejores deseos, mis mejores intenciones para que este mensaje llegue a todos los lugares posibles y que despierte conciencias y corazones. Una última pregunta. ¿Tienes ancestros indígenas, Ninel? No que yo sepa. De hecho, debo decir que mi apellido es Sandoval y Sandoval, Gonzalo de Sandoval, es primo de Hernán Cortés. O sea, Gonzalo de Sandoval llegó en el mismo barco que Hernán Cortés y era su súper carnal, o sea, eran primos y se fueron juntos. Eso yo lo aprendí en la serie de Hernán,
dije, no inventes, o sea, eran de niños, jugaban juntos, o sea, mi familia, mi linaje llegó con Hernán Cortés. Y Qué yo, bien. Bien. mi mayor orgullo de la vida es ser mexicana. Pues muchas gracias, Y Dina. debo, si me permiten agregar un comentario adicional, mi mejor amigo es español. Mi mejor amigo de este momento, un amigo que comparte muchas aventuras conmigo, es español. Entonces, no hay juicios, todo es amor, todo es integrar lo bueno que hay en todo y en todos, reconocerlo y pues, hacer con todo eso, lo mejor que se pueda. Pues es claro que tú estás en busca de la armonía. Eh, Muchas gracias, Dinelt. Eh, Muchas gracias a ti también, me complace mucho que te haya interesado este tema y pues es un honor poder compartirlo contigo. Ojalá podamos volver a colaborar. Que así sea. Muchísimas gracias. Que tengas feliz tarde y que la luz esté con todos. Igualmente.